Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Permíteme compartir contigo algo que voy a llamar ¿qué uso le das a la palabra de Dios? ¿Y por qué voy a hablar de esto? Mira, por años he visto que muchas personas cuando se acercan a las escrituras, a veces lo hacen, por supuesto, porque tenemos, yo diría no solo ellos, sino todos, ¿verdad? Tenemos muchas necesidades, pero entonces empezamos a establecer una relación con Dios y una relación con la Biblia, casi así como tipo amuleto. Permíteme usar esa palabra, porque muchas personas empiezan a usar la Biblia como si fuera una especie de pastilla que les va a salvar de una forma instantánea o de una forma inmediata, les va a salvar de sus situaciones o los va a librar de sus situaciones. Y yo podría empezar a platicar muchos momentos o varios momentos que yo he tenido oportunidad de vivir en los que básicamente me he visto precisamente, digamos, confrontado con esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué uso le das a la palabra de Dios? ¿Qué uso le damos a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es para que pongamos la Biblia bajo nuestro brazo y nos sintamos como que tenemos un cierto acercamiento. La Biblia no es para que la pongas ahí en tu buró, para que resguarde tus sueños, ¿verdad? La Biblia no es para que la pongas debajo de la almohada y entonces te dé un cierto alivio durante la noche. La Biblia no es para que la pongas en la ventana y entonces eso te sirva para protegerte de cosas malas. No, la Biblia no es eso, de ninguna manera. La palabra de Dios no podemos nosotros verla así, no podemos pensar de ella de esa manera, de ninguna forma. Y no debemos tratar mal las escrituras jamás, nunca, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo, es Dios mismo revelado. Varias veces seguramente has escuchado y hemos escuchado cómo la palabra de Dios es la revelación de Dios, y eso quiere decir que es la revelación de su carácter, de sus pensamientos, de sus deseos, de su voluntad. Entonces la palabra de Dios no puede ser tratada así. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque déjenme recordar, o así como he estado yo compartiendo en estas últimas semanas, en alguna ocasión yo he platicado que cuando mi hermana tuvo un accidente fuerte, un accidente que la puso en el riesgo de morir, yo después de que entré a verla salí
pues de verla en una condición que me impactó mucho. Y cuando salgo y me siento en la salita de espera en el hospital, yo me empecé a sentir mal físicamente. Y en el momento en el que me empecé a sentir mal, tuve la sensación como de que me iba a desmayar. Y entonces, cuando empecé a sentir eso, yo escuché la voz del Espíritu de Dios, justamente, que me habló diciéndome: ¿dónde está la palabra, toda la palabra que he sembrado en tu corazón? Y cuando yo escuché la voz del Espíritu que me habló eso, yo me levanté sintiéndome todavía un poco con esas sensaciones del desmayo. Me levanté y comencé a orar la palabra de Dios. En ese momento comencé a orar, entendí que lo que estaba viviendo en ese momento era una situación, por supuesto, muy fuerte, y con respecto a la situación que vivía mi hermana, pero también era una situación espiritual en donde estaba en riesgo la vida. Y entonces entendí que no era momento de desmayarse, era momento de luchar. ¿Y cómo luchas? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo luchas contra esas cosas que llegan a tu vida, que te impactan? Y estoy seguro que así como yo, tú puedes identificar cuántas cosas te han impactado o te siguen impactando. Y entonces, ¿cómo lucha uno? Y uno tiene que aprender a luchar con la palabra de Dios. Por eso te preguntaba desde el comienzo, ¿qué uso le das a la palabra de Dios? Porque no se trata de usarla como amuleto, no se trata de usarla como una especie de salvavidas, no se trata de usarla como mucha gente a veces utiliza el horóscopo. No se trata de agarrar el libro y hacerle así, ¿verdad? Ojear y a ver dónde cae, y entonces ahí a ver qué tiene Dios que decirme. No, Dios ha estado sembrando muchas cosas en tu corazón. Dios ha estado sembrando mucha palabra en tu vida. Y la palabra que Dios te siembra es para que tú y yo la usemos y la trabajemos. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Caemos en engaño cuando la palabra de Dios solamente la usamos para oír y de alguna manera sentir un cierto alivio en nuestro oído, pero no tenemos ningún compromiso o no hacemos ningún compromiso para ponerla por obra. ¿Cuántas palabras has escuchado? ¿Cuántas enseñanzas has escuchado? ¿Cuántas predicaciones has oído? ¿Y cuánto de todo eso lo has puesto por obra? ¿Lo has estado trabajando? ¿Lo hemos estado trabajando? ¿Cuánto? Hemos oído mucha palabra, pero te invito en este momento a que pienses que es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar la palabra, porque la palabra de Dios para eso nos es dada. Y Santiago claramente dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores. No nos engañemos. Y yo quiero invitarte a eso, porque así como me pasó a mí, yo estoy seguro que muchas veces tal vez te ha sucedido a ti, que has tenido que enfrentar situaciones tan difíciles, tan complejas, tan fuertes, y entonces tenemos que aprender a echar mano de lo que Dios ha sembrado en nosotros. Hay que usar la palabra de Él, la palabra que tiene poder para aún hasta entrar a lo más profundo de nuestro ser, la palabra que tiene poder para sanar, la palabra que tiene poder para levantar, la palabra que tiene poder para quitar ataduras. Hay que usar la palabra de Dios. ¿Qué uso le das a la palabra de Dios? Yo te invito a que de aquí en adelante el uso que le des a la palabra de Dios sea básicamente ponerla por obra y ponerla por obra, y que cada semilla que Dios te siembre, cada semilla que Dios deposite en tu corazón, cada semilla de su palabra, tú la trabajes, tú y yo la trabajemos para que entonces rinda el fruto de Dios en nuestras vidas.
¿Qué uso le das a la palabra? Yo le ruego a Dios que de aquí en adelante hagamos un buen uso de su palabra y la pongamos por obra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias.